Bueno, sobre la pregunta que me han hecho sobre el conflicto actual que hay entre Moscú y Ucrania, o entre Rusia y Ucrania más bien. En el aspecto, voy a tratar de desmenuzarlo en tres aspectos. El aspecto político, para empezar, tiene que ver, desde mi punto de vista, con una reminiscencia de la Guerra Fría. Es decir, Moscú percibe que Ucrania ha entrado en una serie de problemas de estancamiento, principalmente económicos, y que Ucrania está mirando hacia el otro lado de occidente de Europa y Estados Unidos, y ve una posibilidad de que esta debilidad le permita tener o regresar a una zona de influencia que antes poseía durante el periodo de la Guerra Fría. ¿Sí? En el aspecto político hay una tensión porque el anterior presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, fue, como ustedes saben, retirado por la oposición, y para Moscú esto fue un golpe de Estado, ¿no? Debido a la historia y a la integración que durante muchos años tuvieron Ucrania y la anterior Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hay una gran población rusa dentro de Ucrania, y particularmente en Crimea, que es en donde Rusia ha desplegado tropas disfrazadas, porque les ha quitado como la claridad de que son rusos, aunque traen el uniforme del ejército ruso, y ha aprovechado esta confusión que hay entre la población de origen ruso, que es mayoritaria, con un ejército que se encuentra ahora ocupando la zona de Crimea. Hubo una negociación entre Ucrania y Rusia el 21 de febrero, en la cual se estipuló una implantación de una reforma constitucional y la creación de un gobierno de coalición. Lo que pide Moscú es que se respete ese acuerdo del 21 de febrero y que se resuelva por esa vía. Sin embargo, Ucrania no quiere dar este tipo de acuerdo que se firmó el 21 de febrero, sino que quiere seguir ahora con la posibilidad de que en mayo haya una elección para elegir un nuevo presidente. Así que nos encontramos con esa tensión en el terreno político. En el terreno económico las cosas se vuelven más complejas debido a la interconexión de la regional que hay en la zona, que sería la segunda parte de la respuesta, en donde lo que podemos ver es que hay varios desafíos, ¿no? Principalmente en el terreno económico. Primero, el problema del suministro de energía, particularmente el gas, que, como ustedes saben, una cuarta parte del gas que consume Europa procede de Rusia, y atraviesa Ucrania. El conflicto, si se empieza a hacer más severo, va a hacer que haya un déficit de abastecimiento a Europa y aumenten los precios. Por lo tanto, hay un encarecimiento del gas. El segundo desafío o el segundo riesgo es el perjuicio en las exportaciones europeas. Rusia es uno de los principales socios comerciales de Europa, es decir, consume muchísimo de productos europeos, y también sería afectado el comercio con Ucrania. Así que un conflicto mayor entre ellos dos haría que el comercio o las exportaciones hacia Rusia y hacia Ucrania se vieran afectadas, y esto nos traería al tercer gran problema o riesgo que hay, que es un impacto en los mercados. Es decir, las bolsas europeas sufrirían una sesión de fuertes desestabilización, y esto haría prácticamente que el euro podría entrar en una zona de desestabilización, y ya hoy se observa, por ejemplo, que el dólar y el oro están subiendo de precio, mientras que el euro se está, a cierto punto, estancando. El cuarto riesgo sería que la economía rusa, algunos especialistas creen, pueda volver a una recesión. Ya Rusia ha pasado no hace mucho por una situación de este tipo, en donde la bolsa de Moscú se puede desplomar con en su inversión y tener una salida de capitales. Esto quiere decir que Rusia, por este conflicto, ya no sería apoyado por las otras formas de financiamiento que hay, su bolsa cayera y los capitales de las empresas que están trabajando allá salieran.
Eso es desde la perspectiva de algunos analistas económicos, pero algunos creen que Putin no ve ese escenario, ve un escenario con mayor fortaleza y que Rusia podría mantenerse hasta cierto punto con fuerza económica ante este conflicto. El otro asunto económico, o el quinto, sería que Ucrania se acerca a un problema de impago. Ucrania necesita 4.000 millones de dólares para atender los pagos de intereses, con una deuda que se encuentra cimentada, que es una deuda antigua, y que para poder resolver ante el conflicto actual está pidiendo al Fondo Monetario Internacional que en abril le preste 15.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que esto es un pretexto de Ucrania para pedir ese dinero, porque realmente Ucrania se encuentra ya desde hace tiempo en un problema de impago de su deuda y que ahora está aprovechando con un matiz político que se le preste este dinero, y la situación se ve bastante difícil para Ucrania de conseguir este apoyo, aunque Estados Unidos ya ha dicho que si Ucrania necesita dinero, él va a ver la forma de respaldarlo. El sexto riesgo que hay es el impacto en el sistema bancario europeo. Si Ucrania cae en quiebra, afectaría el sistema financiero de toda Europa, y si esto se agrava, podría haber un boicot comercial hacia Rusia que afectaría también a los bancos europeos. Y ya por último, el séptimo punto que hay con respecto a la economía es si la zona euro, que se ha encontrado estancada en los últimos años, se encuentra en peligro ante este conflicto entre Rusia y Ucrania. Algunos especialistas creen que no es que aunque el conflicto se agrave, la zona euro se va a mantener en ese ritmo de crecimiento en donde tanto España como Grecia y Portugal se están como estabilizando y están superando el hueco financiero en el cual habían caído. Pero esa es la visión como optimista. Yo pienso en particular que no sabemos hasta dónde podría llegar un conflicto de esta naturaleza, y por la interconexión global en la cual hoy vivimos, la zona euro tampoco está tan sólida como para poder soportar un conflicto de tal magnitud, ¿no? Y ya por último, en el aspecto social, que sería como el último aspecto de la pregunta que me hicieron, es complicado porque, como ustedes saben, esas regiones de la Europa del Este está compuesto por unas sociedades que fueron primero parte de la Unión Soviética y que por lo tanto comparten mucha de su población, el origen tanto cultural como social y sanguíneo de los rusos, pero la invasión que hace o el despliegue de tropas rusas hacia Crimea utiliza la situación que tiene Crimea al ser una república autónoma de Ucrania. Es decir, Crimea pertenece a Ucrania, pero en esta condición de autonomía, como que siempre no es muy claro saber hasta dónde llega esa autonomía como tal. Entonces, Ucrania se siente como invadido al repliegue de tropas, pero por parte de los rusos dicen no, porque esta república es autónoma y nuestras tropas más bien están ahí para proteger a la población o a la sociedad de origen ruso. Esta situación que se ha vuelto muy sui generis, ¿no? Porque es un despliegue de tropas con un ejército que no claramente se puede identificar, aunque se puede identificar con claridad qué es el ejército ruso, porque ha tratado de disfrazarse, aunque todo el mundo sabe que es el ejército ruso, ¿no? El mismo Putin ha jugado con esto en una serie de frases muy interesantes, porque le dicen, oye, pero es que ese es el ejército ruso, tal vez tienes el uniforme ruso aunque no tienen las insignias que claramente los identifiquen. Y Putin dice, el problema es que son las tiendas donde venden uniformes parecidos a los del ejército ruso. Más bien pregúntenle a las tiendas que distribuyen estos uniformes parecidos y no me pregunten a mí, ¿no? Como diciendo, pues se vistieron padres. Pero eso nos habla de la ambigüedad que hay, del juego político que está detrás de todo esto y de cómo Putin está buscando una salida. Está tensionando el asunto, pero sin dar la cara de que se trata de una invasión agresiva o de una invasión frontal
lo cual ya nos pondría en otra situación de nivel de conflicto. Yo hasta ahí dejaría la entrevista, no sé si tengan alguna otra cuestión que quieran argumentar o preguntar o que quieran aclarar.